perspectiva realmente judía y también histórica, porque esto es una cuestión eminentemente de historia, ¿qué es lo que podemos decir? ¿O en qué sustentamos, al final de cuentas, el decir, afirmar categórica y tajantemente que Jesús de Nazaret, Yeshua, Yehoshua, Yahshua, como le quieran llamar, no es el Mesías? Voy a dar una perspectiva de historiador, no voy a dar una perspectiva de rabino. Para eso, por favor, consulten a un rabino. Eso sería lo correcto. Entonces, voy a darle un enfoque un tanto distinto, pero basado en las fuentes bíblicas, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, obviamente, por la definición de lo que significa esta palabra, que es un tanto artificial porque viene del hebreo, Mashiach, que en español significa literalmente ungido. ¿A qué me refiero con decir que la palabra es un tanto artificial? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en español tenemos las dos palabras, Mesías y ungido. Entonces, cuando hablamos del ungido, mucha gente no lo siente o no lo asume de la misma manera que cuando hablamos de el Mesías. En inglés pasa lo mismo con la palabra Messiah o anointed, que sería el equivalente a ungido. Es decir, en todos los idiomas sucede este fenómeno de que tenemos dos palabras. La adaptación de la palabra Mashiach, en español Mesías, pero su traducción también. Entonces, punto número uno, en el hebreo no sucede esto. En el hebreo solamente tenemos una palabra. Entonces, por ejemplo, cuando en Levítico 4:3 la Torah te dice, si se cometiera cierto tipo de pecados y también el sacerdote ungido los cometiera, y empieza a explicar los tipos de sacrificios que se tienen que hacer, la expresión que utiliza la Torah en hebreo es el Cohen a Mashiach. O sea, textualmente dice el Cohen, el Mesías. Y de hecho, esa es la única vez en todo el texto bíblico, Torah, Tanaj, Nevim, Ketuvim, que se utiliza la expresión a Mashiach, el Mesías. Entonces, en hebreo solamente existe una palabra. Entonces, bien, ¿qué significa Mesías? Ungido. ¿Qué significa eso? En términos bíblicos, aquí voy a fundamentarme básicamente en los términos bíblicos. No me voy a meter tanto con la posterior construcción de ideas rabínicas en el Talmud. ¿Por qué? Porque en el debate contra los que nos quieren venir a evangelizar, ellos no reconocen la autoridad del Talmud. No, el Talmud eso no me interesa. Ok, está bien, con la pura Biblia. Vámonos con la pura Biblia. En el texto bíblico, los términos en los que se define la unción están expresos, están claros en Éxodo capítulo 29, versículo 7. Es la primera vez que se habla de ungir a alguien. Y eso, por las etimologías en hebreo, significa, literalmente, es la primera vez que se habla de hacer Mesías a alguien. Porque el verbo es Mashiach, ungir, Mashiach, ungido. Y se refiere a Aarón, el hermano de Moshe, como primer sumo sacerdote de Israel. Entonces, esta es la primera personalidad definidamente mesiánica que encontramos en el texto bíblico y de hecho la única en la Torah. Hay otros textos de donde se infiere también el rol mesiánico posterior del linaje de David, pero en ninguno de ellos se utiliza la palabra explícita. La única persona o el único linaje del que se habla explícitamente en la Torah que lleva una unción es el linaje de Aarón. Aarón primero y sus descendientes después de él. Adelante, pasa. Perdón. Adelante. Bien, entonces, Éxodo 30, versículos 23 al 25, definen en qué términos se tiene que dar esta unción, es decir, con qué. Y es lo que en español se le llama el aceite de la unción santa. Shemen HaKodesh. Aceite de la unción santa. Ahí en estos versículos está la receta de cómo se tenía que preparar este aceite.
este es el aceite con el que Aarón, el primer ungido, es decir, el primer Mesías en la historia del pueblo de Israel, fue elevado a la categoría de sumo sacerdote. Luego, ya fuera de la Torá, Primera de Samuel, capítulo 16. Allí se narra cómo todo este mismo proceso se hace con David. En el capítulo 10 se habla de Saúl, pero me voy a concentrar en David porque este fue el linaje que se estableció. Primera de Samuel 16 se narra cómo todo este mismo proceso se da con David, cómo fue ungido, pero en este caso no como sumo sacerdote, sino como rey. Y, muy importante, Primera de Reyes 1:39, es muy importante en la construcción de esta lógica porque ahí se habla de Shlomo o Salomón, igual en su condición de rey, pero aquí se dice de manera muy específica que fue ungido con el aceite del tabernáculo. Primera de Reyes 1:39 dice textualmente que el sumo sacerdote Sadoc tomó a Shlomo y lo ungió con el aceite del tabernáculo. Entonces, de esta manera, el texto bíblico nos deja en claro que es por medio de este ritual, o sea, hay un ritual de unción, hay un aceite especial y obviamente está la persona a la que se unge, ¿no? O sea, el ungido. Entonces, estos son los tres elementos bíblicos, las tres bases bíblicas para definir lo que es un ungido, un Mesías en términos judíos. Curiosamente, cuando uno habla con un misionero que nos quieren o que me quieren evangelizar, cada rato me lo están intentando, jamás me mencionan esto, jamás, ni por error me mencionan esto. Me mencionan cualquier cantidad de versículos donde no se habla de manera específica del tema de la unción. Me dicen, es que aquí hay que entender primero lo primero. Primero las bases, y las bases son estas. Entonces, ¿por qué puedo decir categóricamente que Jesús de Nazaret no puede ser visto como el Mesías desde la perspectiva judía? No me voy a meter con la perspectiva cristiana en este sentido, pero desde la perspectiva judía porque no cumplió con ninguno de estos tres elementos. Es decir, no tenemos en el Nuevo Testamento un solo pasaje que nos presente a Jesús en un ritual de unción, recibiendo un aceite especial y por lo tanto siendo declarado ungido. En términos estrictos, la discusión se acabó allí. No hay más que decir. No se le ungió como rey de Israel. No es Mesías, menos como sumo sacerdote, no era de la tribu de Levi, del linaje de Aarón. No se le ungió como rey de Israel, no es Mesías, punto. Me argumenta, no, bueno, es que en el bautismo, Juan el Bautista, un Cohen le echó agua. Perdón, le echó agua, esa es otra cosa. Confundir el bautismo con un ritual de unción es confundir una tevila, o sea, un baño lustral, que es otra cuestión en el judaísmo que no tiene nada que ver con el ritual de unción. O me dicen, no, es que una mujer llegó y le derramó perfume en los pies. Perfume, pero Jesús mismo explica en ese pasaje, esta mujer me está preparando para mi sepultura. Entonces él mismo está descartando que eso sea el ritual de unción con un aceite especial correspondiente al rey. O me dicen, está ungido por el Espíritu Santo. No, perdón, no, la Biblia dice, esa frase me encanta a los misioneros, la Biblia dice, con aceite, con el de Éxodo 30, 23 al 25, en un ritual específico para ello. ¿Por qué? Porque la unción con el Espíritu Santo sí se menciona en la Biblia, pero esa es la de los profetas. Si yo digo, el Espíritu Santo me ungió, lo más a lo que yo tengo derecho a exigir es que me consideren profeta, no más. La unción del rey es con este aceite, punto. ¿Por qué? Y aquí está la parte importante. ¿Por qué? Porque todo esto, en términos sociológicos, en términos de sociología de la religión, todo esto tiene que ver con la legitimidad en el ejercicio del poder, ya sea político o religioso. Religioso
el sumo sacerdote, político, el rey. Toda la disertación judía sobre el tema mesiánico, sobre el Mesías, enfocada desde donde quieran y en la época que quieran y por el autor que quieran, se trata, en términos de sociología de la religión, de esto. Nos remitimos a lo más tradicional. ¿Para qué estamos esperando al Mashiach? Para que llegue y restaure las condiciones óptimas de vida en Eretz Israel con todo el pueblo judío ahí. Ok, eso en términos de sociología, ¿cómo se llama? Se llama para que ejerza el poder legítimo establecido por la Torá, confirmado en los Nevi'im, en los Ketuvim y construido, o sea, explicado a lo largo de toda la historia judía. ¿Por qué se consideró a Bar Kokhba en la segunda revuelta antirromana? ¿Por qué se le consideró Mesías? Porque se creía que él iba a reconstruir la legitimidad del ejercicio del poder en Jerusalén. ¿Por qué se ungió a David como rey? Para que ejerciera el poder legítimamente, el poder político. ¿Por qué se unge a Aarón como sumo sacerdote? Recordarán todo este episodio en la Parashah Korah, que se levanta un contendiente a decir ¿por qué Aarón? Y al final de cuentas de lo que se trata la Parashah Korah es de eso, demostrar que él era el legítimo sumo sacerdote porque era el que había sido ungido. Justamente este capítulo, el capítulo 1 de Primera de Reyes, es importantísimo en eso porque de todo lo que cuenta es el conflicto que hay entre Amnón, otro hijo de David, y Shlomo, porque el otro quiere usurpar el poder, se hace de cómplices, se hace de aliados y ya hasta empieza a despachar, pone su oficina, lo hubiera puesto en la Condesa seguramente en estos tiempos, pero bueno, pone su oficina y van y le dicen a David, va el profeta Natán, el sumo sacerdote Sadoc y Betsabé, la mamá de Salomón, van y le dicen, este ya se te está adelantando. Entonces, ¿cuál es la decisión? Por orden de David, Sadoc unge a Salomón. ¿De qué se trata todo el capítulo 1 de Primera de Reyes? Del conflicto entre alguien que quiso ser rey pero no fue ungido y el que sí fue ungido. Entonces en el texto bíblico queda clarísimo, la unción es el momento en que te agarran y te derraman aceite en la cabeza, ese es el modo antiguo, porque esa es la forma en la que se legitimaba el ejercicio del poder. Jesús de Nazaret no pasó por este ritual, ni siquiera el Nuevo Testamento lo pretende. Es decir, ni siquiera se trata de discutir si el Nuevo Testamento dice que fue ungido como rey y discutir si sí o si no, si la unción fue válida o no. No, ni siquiera lo dice. Entonces, desde el punto de vista judío, en este punto la discusión está terminada. Todo lo demás que se quiera decir es una construcción teológica del cristianismo, no algo que esté presente en los textos bíblicos, que son la base del judaísmo. Y aquí surge una pregunta interesantísima. Bueno, esta digamos es la primera parte que hay que tener en claro. ¿Está claro hasta aquí? Ahorita.